Muy buenos días. Esto ya es una historia y una evolución de las matemáticas, nunca alejándonos nunca de la educación cósmica, porque usted ya yo creo que lo tienen claro a la altura de este curso de filosofía, es que todas las disciplinas tienen que dialogar entre sí para que esta educación cósmica, que como un rompecabezas de conocimiento, no trabaje desde las piezas, sino que siempre desde la pieza con un enfoque al rompecabezas entero. Así que una de las piezas de este rompecabezas es la matemática. La matemática es el lenguaje de las ciencias tanto de la biología, de la física, de la química, porque gracias a la matemática podemos adentrarnos al microcosmos y al macrocosmos. Hoy día vamos a trabajar con un autor que falleció en el año 2014, que se llama Nathaniel Branden, que es un psicoterapista, un poco de la misma línea que Claudio Naranjo, con su diferencia seguramente. Es autor de varios libros, pero ese es su fuerte, su fortaleza es hablar de la autoestima y además relacionar la autoestima con la autoconciencia o con la conciencia. Ahora, ¿por qué lo elegí a él por esta clase de sistema de numeración? Porque la matemática es una disciplina que ha destruido varias autoestimas en la historia del colegio, de la educación. Y es inadmisible, la verdad, porque si todos hemos adquirido el lenguaje, todos somos capaces de aprender matemática. Entonces yo creo que el problema está en la forma de enseñar matemática. Pero si uno se equivoca en el sistema educativo, uno puede dañar la autoestima de niños y niñas y jóvenes. Y esto, me parece inadmisible, por eso mi invitado de hoy es Nathaniel Branden. Entonces, él nos dice que la conciencia es nuestra mejor herramienta para adaptarnos a la realidad. Cuanto más conscientes seamos en una situación determinada, mayores serán nuestras probabilidades de percepción, nuestras opciones, nuestro poder y quizás incluso nuestras expectativas vitales. Vivir conscientemente significa buscar el conocimiento que subyace en todos nuestros objetivos, valores, acciones e intenciones, es decir, vivir coherentemente con lo que vemos y sabemos. Vamos a hablar mucho del conocimiento porque en la parte final, en la fase final de esta cápsula, vamos a volver a escuchar a Nathaniel Branden y vamos a reflexionar acerca de sus palabras. Así que va a hablar de autoestima, de autoconciencia y de la importancia de la educación y del conocimiento para tomar la mejor decisión en nuestras vidas. Bueno, ¿y dónde está el primer vestigio, la primera huella que nos dejó el ser humano, nuestro ancestro más antiguo? ¿Dónde está? Bueno, este hueso de Ichango, que viene de África, está hoy en un museo en Bélgica, pero es sujeto todavía de polémica. Hay mucha hipótesis que aún no se transforma en ninguna teoría. El hueso de Ichango es un peroné de babuino con 29 marcas. Data de unos 20.000 años atrás y podría ser un vestigio de conteo que representa un ciclo lunar. Si ven ahí este dibujo de acá, esta agrupación de distintas cantidades es lo que llama la atención, porque una de las habilidades en matemática
uno de los pilares, digamos, de la matemática son las agrupaciones de cantidades, ¿sí? Pero escuchan bien esta reflexión de Olivier Keller. Los artefactos prehistóricos, mudos por definición, están imbuidos de un delicioso aire de misterio. Son cautivadores, los imaginamos cargados de significado y naturalmente tratamos de hacerlos hablar, pero es difícil saber si tienen algo que decir y en tal caso hacer que digan la verdad. Todo investigador puede fácilmente y actuando de buena fe dejarse llevar a su pesar, ceder al canto de sirena del anacronismo con la íntima convicción de que está diciendo la verdad. Porque esto son matemáticas. Y con la matemática no se juega, ¿cierto? Bueno, después de este polémico hueso o vestigio de conteo, que podría representar un ciclo lunar, vamos a la primera gran civilización del mundo que data de hace 7.000 años y que tiene que ver con la Baja Mesopotamia, que es Sumer. Los sumerios fueron la primera civilización, no cabe duda al respecto. Miran, por favor, dónde está ubicada. Cerca del Golfo Pérsico, cerca del mar Mediterráneo, entre dos ríos. El Mar Rojo, podríamos decir, es una de las zonas, en esta zona es uno de los lugares más fértiles, porque con este enorme río o entre ríos donde está Sumer ubicado, hay mucha agua dulce, las tierras son fértiles, en fin. Este mar Mediterráneo separa o une, como uno lo quiera ver, Medio Oriente, África y Europa. Por eso, espera, ahí está, perdona. Por esto que los sumerios se transforman en grandes comerciantes de sus productos y son lo que nos dejan el legado del primer alfabeto, que es su escritura cuneiforme, pero también su primer sistema de numeración. ¿Ya? Lo que sí quiero agregar es que son 3 círculos acá, porque esto después se transforma en la Babilonia, como uno a veces escucha hablar de la civilización babilónica. Bueno, estos pueblos en un momento se unen y forman Babilonia, pero los primeros fueron los sumerios, ¿ok? Entonces, es una civilización ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, cerca del mar Mediterráneo, que une África, Europa y Medio Oriente. Escritura cuneiforme y sistema de numeración sexagesimal son su legado. Ahora, una numeración sexagesimal significa una base 60. Nuestro sistema es decimal, es en base 10. Entonces, cuando uno piensa en una base 60, uno dice, wow, base 60, ¿por qué tanto? Obviamente, bueno, ven acá esta mano y usan la falange de los dedos para un subsistema que sería el sistema de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, por 5 dedos, 60. También, si se fijan acá, estos son solo 2 símbolos. Las unidades que son verticales, las decenas son como laterales, por decir. Entonces, son cuneiformes también en sus tablillas de arcilla
y van hasta el 59. Fíjense, 1, 2, 3, hasta el 9, ¿cierto? Pero después el 10 cambia de posición y el 11 es una decena con una unidad, el 35, 3 decenas con 5 unidades, lo que nos habla también de un subsistema decimal dentro de este sistema sexagesimal, ¿sí? Y también entender que un sistema en base 60 va a tener su parte exponencial desde el 60 elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, a 3. Vamos a ver esto en la próxima diapositiva. Okay. Ahí está. Bueno, aquí está una de las respuestas. ¿Por qué 60, que nos pareció una base bastante extraña, o algunos de ustedes hicieron la asociación? Estamos usando la base sexagésima hoy día en todo lo que tiene que ver con el reloj, con el tiempo. Entonces yo tomé esta foto porque está las horas, ¿no es cierto? Las horas tanto... por Dios, ¿qué me pasa hoy día? Ahí sí. Es muy sensible la pantalla. Tenemos las 24 horas y tenemos los 60 minutos de 5 en 5, ¿ya? Entonces es interesante porque no todos los relojes tienen las 24 horas marcadas. También se ve muy bien de los minutos, que son 50, que son 60 y que están divididos en 12 veces 5 minutos. Y después acá uno tiene una hora, que son 60 minutos, ¿cierto? Pero también son 3.600 segundos. Y si yo digo 60 elevado a 2, son 3.600. De esto estaba hablando cuando hablo de una propiedad exponencial de la base 60. ¿Ok? Entonces, bueno, esos son los relojes montessorianos, ¿ya? Que ayudan al niño a trabajar la hora, también a trabajar la hora en punto, la hora y cuarto en media, contar los minutos y contar las horas en el reloj, para no estar solo con los relojes digitales, sino que también enfrentarnos a este ejercicio del reloj, digamos, más tradicional. Después, también hay mucha evidencia que ellos, los sumerios, inventaron la rueda. Así que ya tienen la respuesta cuando escuchan la pregunta, ¿y quién habrá inventado la rueda? Los sumerios. Y por Dios que la rueda nos ha cambiado la vida. Empiecen a pensar en todo lo que es engranaje, todo lo que es transporte, todo lo que es tecnología. El círculo está en todas partes, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de la base 60, también puede hablar de circunferencia, de diámetro, de ángulo, de fracciones, de tipo de ángulo. Acá tú tienes el transportador Montessori, que está ahí con su 360 grados, que es el círculo, ¿cierto? Y ahí hay una fracción, que la fracción que es un tercio, y este tercio son 120 grados. Y así vamos trabajando ángulos y fracciones dentro de un círculo para conocer el grado de los ángulos, y uno ahora puede decir su origen estaba en la civilización de los sumerios. ¿Ya? Así que esto es nuestra base 60, que tiene mucho que ver. Los ángulos, bueno, las civilizaciones tienen esto de las construcciones, ¿no es cierto? Las grandes construcciones. Entonces, obviamente, para construir hay que saber de geometría, hay que saber de medidas y hay que saber de ángulos.
Y hablando de base, para entender si hemos aprendido acerca de la base 60 de los sumerios, hay un sistema que realmente se instaló en el mundo, que es el sistema decimal. Es muy funcional, pero no, como yo bien lo expliqué, y por eso empecé por los sumerios, porque son lo primero y porque el sistema de numeración sexagesimal todavía lo usamos hoy. Ahora, como decía Nathaniel Branden, hay que tener conciencia de esto. Hay que tener conciencia del origen, de las ideas, el origen de los conceptos, y en estudiar e investigar los sistemas de numeración con nuestros estudiantes, ellos encuentran muchas respuestas acerca de por qué. ¿Por qué los ángulos? ¿Por qué la circunferencia? ¿Por qué la hora? ¿Por qué los minutos? Etcétera. Así que es súper interesante de nuevo hacer dialogar esta historia con la matemática. Bueno, miran un poco lo que nos propone María Montessori acerca del sistema decimal. El sistema decimal, ella quiso materializar con su material que se llama el Banco Montessori, materializar la parte exponencial del sistema de numeración decimal, porque los sistemas de numeración decimal es en base a la potencia del 10. Entonces, fíjense acá. Bueno, el 1 va a ser una perlita. Después del 1, que es el punto, tenemos la agrupación de 10 unidades que se transforma en la decena y la decena se transforma en una línea, que sabemos que la línea es un conjunto de puntos, ¿sí? Entonces, esta línea representa 10, representa la decena. 10 decena, a su vez, representa el cuadrado de 10 por 10. Entonces teníamos el punto, tenemos la línea, tenemos el cuadrado y el 1000 se representa con un cubo de 10 por 10 por 10. ¿Qué nos dice María Montessori con eso? Que el 10 elevado a 0 es igual a 1, es igual a un punto y es igual a la unidad. El 10 elevado a 1 es 10. Y 10 es una línea y es nuestra decena. El 10 elevado a 2 es la centena, son 100, es un cuadrado. Y el 10 elevado a 3 es la unidad de 1000, es un cubo. Es tan interesante esto que muchas veces las guías Montessori, cuando estamos en nuestro primer seminario de matemática, nos damos cuenta de esto, como se dice, se nos cae la teja. Porque hoy día es verdad que esto se ha expandido, que esto está en muchos libros ahora, el sistema decimal con esta base 10 exponencial. Pero yo le puedo decir que el origen de esto es Montessori. Entonces, saber que uno, cuando habla de 10 elevado a 0, uno tiene que saber que todo número, cualquier número elevado a 0 es igual a 1. Una verdad universal. El 10 elevado a 1 me dice que cualquier número elevado a 1 va a ser el mismo número, igual al mismo número. Es decir, 10 elevado a 1 igual a 10. Cuando yo elevo un número al cuadrado, a 2, 10 elevado a 2, 10 elevado al cuadrado, forma un cuadrado. Y en este caso, como es 10, forma la centena. Y el número elevado a 3 es un número que va a formar el cubo del número. Como acá, el cubo del 10 es igual a 1000. Y ahí vemos acá, por eso le decía esto, que cada número puede formar un cuadrado y seguir y formar el cubo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el cubo de la potencia del 2, que es súper importante la potencia del 2, lo vamos a ver en una diapositiva siguiente. Y esto es la pirámide
de los números del 1 al 10, que es la primera decena donde en general uno como que para, es el primer freno de mano ahí para poder hacer la suma, la resta, todas las parejas que hay ahí, todas las duplas del 5 con el 5, el 4 con el 6, el 7 con el 3, el 8 con el 2, en fin. Son duplas de número que realmente forman un rectángulo del 10, por decirlo así. Y después vamos a sumar estas decenas con estas 9 unidades y vamos a ver cómo se forma el 11, el 12, el 13, el 14, etc. ¿Ya? Esta torre se usa antes de los 6 años porque antes de entrar al conocimiento mismo de la matemática, uno pasa por lo sensorial y lo sensorial te prepara para la matemática y lo sensorial es poder organizar, secuenciar, clasificar, ordenar, que son habilidades matemáticas. Entonces estos niños más chicos manipulan este material, lo ordena, lo clasifica, lo secuencia, aprende acerca de forma, de tamaño, también de longitud, de grosor, etcétera, ¿no? Entonces, empieza a preparar su lenguaje para poder entender después, a través del lenguaje, la matemática. Es súper importante porque a veces uno piensa que porque estamos hablando de matemática, no estamos hablando de lenguaje. Y hay un lenguaje que se adecua perfectamente a la matemática. Y además no puedo resolver problemas matemáticos si no tengo comprensión lectora. Y así vamos. Bueno, cuadrados y cubos de los números. Montessori, a través de materiales concretos y manipulables, trabaja la capacidad exponencial de los números y formando cuadrado, cubo, binomio, trinomio, hasta nos da el sentido de lo que era el decanomio, que muchas veces uno no se da cuenta de que el binomio, el trinomio, en fin, es como uno va como haciendo dialogar los números entre sí y la matemática se vuelve entretenida, uno se enamora de la matemática porque puede manipular, puede experimentar, puede entender conceptos muy abstractos, pero con materiales concretos. Por eso que yo llamo a estos materiales abstracciones materializadas. Bueno, acá está otro sistema que son decimales. El sistema de numeración egipcia tiene como 3.500 años, que me olvidé decirlo acá, marcarlo en la diapositiva. Es un sistema que trabaja con 7 glifos o geoglifos. Estos son los 7. Son un símbolo para todas las unidades, después la decena, la centena, hasta el millón. Eso, ellos ofrecen ahí un símbolo que representa, parece que es el, no sé, yo creo que representa 1000 hombres, ¿ya? Yo creo que hay que ir a investigar estos signos porque la verdad que no lo podría decir ahora de memoria lo que representa cada uno, pero cada uno de los geoglifos es el símbolo de algo. Yo me acuerdo que el 1000 es un lotus, ¿ya? Así que ahí vamos a ir viendo. Y estos símbolos se repiten, eso es lo que lo hace poco funcional, porque no había valor posicional. Ellos tienen una inquietud muy grande de la estética, de la gráfica. Entonces, como el símbolo está claro, ellos ahí como que van poniendo los símbolos sin pensar en el valor posicional que nos da el cero, que también la historia del cero es interesante investigar. El cero nace en la India, pero también tenemos, lo vamos a ver más adelante, tenemos la cultura maya, la civilización maya, que también propone un símbolo para el cero, ¿ya? El sistema de numeración chino data de hace unos 3.500 años, es un sistema decimal que usa las 9 unidades y la potencia del 10, igual que nosotros.
Y por eso es multiplicativo y aditivo a la vez. Su representación de los números se basó en un principio multiplicativo y aditivo, van a ver por qué, y era de carácter posicional, por lo que dependiendo de la posición que tenía el símbolo, la cifra en el número, el valor que éste iba a tener. Por ejemplo, acá tenemos nuestro número 4361, en chino se escribiría así: 4000, es decir, el 4 con el 1000, el 3 con el 100, el 6 con el 10 y el 1. Entonces, si ven 4361 en chino, mucho más trabajo porque está como descompuesto el número. En cambio, acá el 4361, una vez compuesto, es como muy funcional. Por eso se fue como imponiendo el sistema decimal que conocemos y que usamos hoy. Bueno, y como yo le decía que la matemática es el lenguaje de la ciencia, que el macrocosmos no se podría haber conocido o haber explorado sin la matemática, bueno, es tan grande, es tan inmensamente grande el universo que tuvieron que inventar el año luz como medida. Y el año luz es la distancia. Se basa en la distancia que la luz recorre en un año terrestre, ¿ya? Entonces, si un año luz debería equivaler entonces a 9 billones de kilómetros. Imagínense, son 12 cero, ¿ya? Entonces, son 9 millones de kilómetros. Entonces, si uno piensa en la distancia que nos separa, por ejemplo, de nuestro Sol, son 8,3 minutos luz del Sol. Estamos a 320 años luz de la estrella polar o estrella del norte. A 2,5 millones de años luz de Andrómeda, la galaxia más cercana a la nuestra. 4,3 años luz de Próxima Centauri, la estrella más cercana después del Sol. A 26.000 años luz del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. A 13.400 millones de años luz de GNZ11, una de las galaxias más antiguas que se hayan encontrado. Entonces, se dan cuenta cómo las matemáticas nos permitió llegar a estos confines del universo. Después viene una cultura maya que nos propone la base vigesimal, es decir, es un sistema de numeración que funciona con la base 20. Tiene valor posicional y trabaja con 3 símbolos. Cuando uno lo hace con los niños, con materiales concretos, en general toma materiales muy sencillos, que son, por ejemplo, granos, palos, conchas, piedrita, lo que sea. Y el 0, eso sí, ojalá que sea con una concha, porque el símbolo, como lo ven acá, los símbolos eran un punto hasta 4, después el 5 era esta barra, línea, barra. Entonces uno toma piedras, toma palitos y forma números con la piedra y los palos. Eso rescata o destaca la sencillez y la complejidad de este sistema de numeración. Lo vamos a ver. Por ejemplo, como es base 20, ¿se acuerdan que en lo sumerio la base 60 nos llevaba al número 59 y 60 era la nueva jerarquía? Acá pasa lo mismo, hasta 19 y el 20 se marca la nueva jerarquía, pero mira, con un punto que es la unidad y la concha que nos da la jerarquía mayor. ¿Ya? Así vamos a seguir. Vamos a trabajar.
lo que están en casa, yo le pido de quedar hasta acá y tratar de hacer el ejercicio. Ya, sobre todo lo que no fueron a clase y lo que fueron a clase que me dijeron al final fue un poco rápido, pero con la cápsula pueden repetir y pueden investigar, porque siempre estas clases son una invitación permanente a seguir investigando. Entonces, me da miedo moverme acá, pero el 20 elevado a 0, ¿se acuerda? Es igual a 1. Cualquier número elevado a 0, 1. El 20 elevado a 1 va a ser 20 porque todos los números elevados a 1 son igual al mismo número. 20 elevado a 2 es 20 al cuadrado, es decir, 20 por 20, como la doble dimensión. ¿Ya? Y cuando entramos en la tercera dimensión es 20 elevado a 3, que es 20 por 20 por 20, y entramos al volumen. ¿Ya? Acá entramos a la figura plana, el cuadrado. Acá el 20 a la tercera dimensión es el cubo. Es decir, entramos a ocupar espacio en el espacio. ¿Sí? Ok. Entonces, el primer número es una concha. Entonces, si yo veo la concha, me dice que es 0. Entonces no me complico porque multiplico 0 por cualquier cantidad, va a ser siempre 0. Entonces, 0. Tengo 0 unidades. ¿Qué pasa ahora con la segunda categoría? Es igual a 20. Entonces, yo veo 2 varas. 2 veces 5. Entonces, voy a ir ahí. 2 veces 5 y lo multiplico por 20. 10 por 20 tenemos 200. Y yo sigo creciendo en jerarquía, ¿sí? Ahora estoy con 20 por 20. Yo deberé multiplicar esta cantidad por 400, porque 20 por 20, 400. Y acá tengo 5 y 2 son 7. Por 400, 2800. Y voy a la jerarquía mayor, que es 20 al cubo, que sería 20 por 20 por 20. Eso sería 8000. ¿Ya? Entonces tengo 8000 más 2008 más, ¿cuánto era acá? 10 por 20, 200. Entonces, esto me da 0 más 200 más 2008 más 8000, me da un total de 11.000. Y mi control de error está acá. ¿Ok? Después, acá, segundo ejercicio, en la primera jerarquía, que es igual a 1, tengo 7. 5 más 2. En la segunda jerarquía, que es 20 elevado a 1 es igual a 20, tengo 7 de nuevo, pero lo tengo que multiplicar por 20, lo que me va a dar un total de 140. Acá es 0, no me preocupo, pero guardo el valor posicional. El 0 también sirve para esto, ¿cierto? La diferencia entre 102 y 12 es el 0, que guarda el lugar de la decena, ¿cierto? Y aquí lo último son 2 por 8000, son 16.000. Entonces, en la unidad tengo 7 más 140 más 0 más 16.000. ¿Cuál es mi respuesta? 16.147. Y voy a la tercera columna. Tengo 3 por 1 son 3. 3 veces 5 son 15, por 20 son 300. Y acá tengo 3, pero por 400, 1200. Y esto me da 3 más 300 más 1200, y esto es igual a 1503. ¿Ya? Hay un secreto, es investigar, por supuesto, pero la otra es repetir.
repetir, hacerlo con los palitos, la piedra, la conchita, como le decía, con material concreto, sencillo, hasta entender el mecanismo de estos mayas. Y después de esto nos damos cuenta que es simple porque tiene 3 símbolos, pero es complejo, porque nos obliga a concentrarnos, a analizar, a entender. Entonces, cuando estos occidentales llegaron ahí a América y dijeron que la base de los mayas era 20 porque no estaban de calza y contaban hasta 20 entre los dedos y los pies, ellos demostraron gran ignorancia frente a esta civilización. Vamos más allá. A trabajar. Ya hicimos 3 ejercicios, nos quedan 2, que son más simples, la verdad. 5 por 1, 5. 2 por 20 nos da 40. Y 1 por 20, que son 400, nos va a dar aquí 400. ¿Qué tengo entonces? Tengo 5 más 40 más 400 me da 445. Acá tengo 5 más 5 son 10, más 2 son 12, 12 por 1, 12. Y acá tengo 5 más 1 son 6, por 20 me da 120. 120 más 12, 132. ¿Ya? Y así tienen acá el control de error y pueden analizar esta tabla como para entender bueno, nosotros en Montessori el control de error es súper importante. El niño tiene esto a su disposición y no lo ve hasta el final. Y ahí él puede autocorregirse y todo. Y un niño normalizado en conducta, digamos, normalizado al ambiente montessoriano, nunca va al control de error antes de haber terminado, a pesar de tenerlo ahí a su disposición. Los antiguos mayas también se destacan por haber desarrollado uno de los sistemas de calendario más exacto en la historia de la humanidad. Hab es el calendario de los ciclos solares. Representa el año solar, que está compuesto de 18 meses, llamados Uinal, de 20 días cada uno, y un mes de 5 días. Esto nos da 18 meses por 20 son 360, más estos 5 días de este mes que se llama Wayeb de 5 días, nos da los 365 días. ¿Ok? Ahora, es importante decir que los calendarios en general, acá es el año solar, después vamos a ver que está también el ciclo lunar. Es súper importante entender que el calendario es una observación de la luna, del ciclo solar, para poder optimizar las cosechas, entender cuándo sembrar. Entonces tiene mucho que ver con la agricultura, ¿ya? Cuando uno ve un mes de 5 días, uno puede decir un poco arbitrario la medida, pero les recuerdo que nuestros meses de julio y agosto, primero tienen su nombre y tienen 31 días cada uno, porque así lo dictó el emperador Julio Augusto César. Así que esto me parece mucho más arbitrario de lo que pasó acá. Los mayas en las tierras altas de Guatemala celebran ceremonias y rituales especiales durante el mes de Wayeb, el mes corto de 5 días. Estas ceremonias son relacionadas con las lluvias y las cosechas y se llaman Sac, Ha, Chaha, Chac y Huajicol. Toda la ceremonia tiene que ver con la agricultura, con la cosecha, que tenemos que optimizar porque garantizan el alimento.
Después viene el calendario de los ciclos lunares y ahí ya es una rueda calendárica, por decirlo así. Esto nos va a mostrar los ciclos lunares. Y acá tenemos glifos o geoglifos que son imágenes que representan el significado de cada día. Entonces, si yo nací un 3, o aquí vamos a tomar el 1, no vaya a ser tan autorreferente. Si uno nace el primer día y justo el engranaje está con este día, bueno, este día es mi día, ¿ok? Y cuando esta rueda va a dar la vuelta completa, llegamos de nuevo a mi día después de 260 días, que son cada uno único. En lugar de meses está compuesto este calendario lunar por una sucesión de glifos de 20 días en combinación con los números 1 al 13, produciendo así 260 días únicos. Esta relaciona el periodo de gestación, esto se relaciona con el periodo de gestación del ser humano, también con el movimiento del sol y con el crecimiento del maíz. Es precioso, ¿eh? Hay gente que dedica su vida a investigar este calendario. Son muchos calendarios, parece que son 12. La rueda calendárica incorpora periodo más grande y da ahí, ustedes tenían los días, ¿cierto? El ciclo lunar que acabamos de ver y el signo solar, el ciclo solar que está acá. Entonces, las tres ruedas van engranándose y al incorporar y entrelazar los tres, digamos, calendarios, son dos calendarios, pero están también los días ahí, ¿no es cierto? Tenemos Tzolk'in y Hab que se van entrelazando, engranando, y eso nos da un ciclo de 52 años. En este calendario llamado rueda calendárica, los calendarios Hab y Tzolk'in están entrelazados. Y en la rueda calendárica, cualquier combinación de un día de Tzolk'in con un día de Hab no se repetirá hasta que hayan pasado 52 periodos de 365 días. Por ello, para los mayas, un ser humano al cumplir 52 años debería haber alcanzado la sabiduría. Lo que me olvidé decirle que el ciclo lunar se relaciona con gestación, ¿ya? Y el otro con cosecha. Y esto es otra rueda calendárica de los mayas que permite, lograr fechas que son más como de sucesos históricos, que van más allá, que van más allá, sí, de la vida de una persona, ¿ya? Entonces, para fechas más allá de los 52 años, se usaba el conteo largo de 13 bactunes, que son 5.125 años. El último conteo se inició al 13 de agosto del año 3114 a.C., por lo que llegaría a su fin, o que llegó a su fin de hecho, el 21 de diciembre del 2012. Y luego se reanuda esta nueva rueda calendárica y para sumar otra vez 5.125 años. Y acá, en esta piedra, encontraron el único texto jeroglífico conocido que menciona a esta fecha, que menciona esta fecha es el monumento Tortuguero 6. Ahí está la fecha del 21 de diciembre de 2012, y que habla también de el conteo que se inició en el año 3114 a.C. Ahí está esta evidencia que nos habla
y que nos explica en el fondo cómo funcionaba todo este calendario. Todo esto a través de geoglifos, a través de 3 símbolos que son el 1, el 5 y el 0. Me parece increíble. Sin observatorio, sin nada. Es solo observación y contemplación que se entrelaza con el conocimiento. Es maravilloso y este nivel de sabiduría deberíamos anhelar alcanzar. Bueno, después hay un sistema que tiene una base 2 y ahí en las imágenes yo primero tomé este tablero de ajedrez o de dama, lo que sea, que tiene 64 cuadrados. Y cuenta una historia que un emperador, no sé, una persona, un chamán debe haber sido, no sé, salvó el pueblo, algo hizo ahí, un acto heroico, ¿no es cierto? Y el emperador le dijo, dime cuánto me cobra por haber salvado el pueblo. Y inventa y yo le pongo un poco de mi cosecha, pero el eje central acá, que él dijo que si tomaba este tablero, que ocuparan la fuerza exponencial de la base 2 y que se fuera multiplicando el 2 a lo largo de estos 64 cuadrados del tablero. Y se rió el emperador y dijo, pero por supuesto, ¿cómo no te vaya así como, qué poco, no sé? Bueno, pero 2 elevado a 64 era una cantidad de trigo que dejó al emperador sin su cosecha. Entonces, cualquier base es exponencial y todo lo que es exponencial, y hoy día lo sabemos por el virus, porque también el contagio es exponencial, es algo que de repente no tiene límite. La base 2 tiene una particularidad interesante, es que cada vez que pasamos de 0, 1, 2, después de nuevo uno pasa de jerarquía en jerarquía, ¿cierto? Del punto a la línea, al cuadrado, al cubo, a la columna y así vamos. Es siempre el doble. Miran acá. 2 elevado a 0, 1. Pero después 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8, 2 elevado a 4, 16, 2 elevado a 5, 32, 2 elevado a 6, 64, 2 elevado a 7, 128, y vamos ahí a 252, después a 512 y así. 256, perdón, 256, 512. Y lo que conocieron lo primero, disquete. No me diga que se me cayó el carnet, porque en varios van a acordarse de los disquetes. Bueno, la primera capacidad de un disquete, que yo no sé lo que poníamos en este disquete, era 128. Después se habló de 256, después se habló de 512, después de no sé a dónde llegamos, pero llegamos a Matrix. Aquí está mi lámina de Matrix, fíjense, 01, 01, 01, 01, 01. Eso es un sistema binario, es decir, con base 2. ¿Ya? ¿Y cómo podríamos convertir un número del sistema decimal al sistema binario y del binario hacia el decimal, en fin? Por ejemplo, acá yo tomé el 162 que está en nuestro sistema y lo voy a convertir a base 2 al sistema binario. Yo tomo 162 y lo divido. Lo divido en 2, me da 81. Y 0 resto porque es par, si lo divido en 2 no me va a quedar nada, va a ser exacta la división, ¿cierto? 162, 0, me da 81, tengo que dividir 81 de nuevo en 2, entre 2, y me da un resto de 1, me queda 80, 80 dividido en 2, 40. 40 es par,
lo divido en 2 me da 20, 0 me queda 0, 20 es par, lo divido en 2 me da 10 y me da un resto de 0, a 10 lo divido entre 2, me da 5, 10 no me queda nada, pero 5 le voy a sacar 1 para poder dividirlo en 2, 4 en 2, 2, 4 dividido en 2, 2, y 2 es par, 0, 2 dividido en 2, 1, va a ser un resto. Entonces, tomo todo esto 1, lo pongo acá en la tabla del 2, a la potencia del 2, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Este es el número que me salió. ¿Ok? Y esto me da, donde yo tengo 1, acá tengo 1, acá tengo 1, acá tengo 1, tengo 2 elevado a 7, 1. 2 elevado a 5, 1. Y 2 elevado a 1, 1. Me da 128 más 32 más 2 es igual a 162. Es decir, en sistema decimal son 162 y en el sistema binario se va a leer 10100010. En el sistema binario, yo tomo una letra y va a responder a este sistema binario. Es un sistema como alfanumérico, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Y esto es un material Montessori que nos presenta, aquí parece que es la potencia del 3, pero hay uno bien similar que es la potencia del 2 que lo mostré en otra diapositiva. Perdónenme el error, pero por lo color me confundí. Y ahora nos viene bien reflexionar acerca de lo que nos dice Nathaniel Branden en su libro El arte de vivir conscientemente. Vamos a reflexionar acerca de lo que nos dice. Al principio de nuestras vidas manifestamos el placer de explorar el mundo que nos rodea con nuestros sentidos. Nos esforzamos para encontrar significado en lo que vemos y oímos, disfrutamos aprendiendo cosas nuevas, deseamos conocer. Más adelante, al descubrir la irracionalidad humana, caemos en el peligro de enfriarnos en el deseo de conocimiento y el deseo de conocimiento se hace menos seductor. En ocasiones el sistema de enseñanza lo que mata el entusiasmo para seguir pensando. También los problemas no resueltos o las heridas sin restañar coayudan a que eludamos el conocimiento, a guisa de autodefensa, consiguiendo de este modo que nuestra existencia se reduzca a una pequeña parte de lo que podría ser. Recuerdan que María Montessori habla de desarrollar todas las potencialidades humanas y en este libro de María Montessori de desarrollar las potencialidades humanas, ella habla de educación cósmica, es el tema del libro. ¿Cómo desarrollar las potencialidades humanas? De nuevo, haciendo dialogar la distinta disciplina entre sí, interesar, motivar, asombrar para que los chicos no pierdan este deseo de conocer. Y esto es a través de la educación cósmica, porque todos tenemos curiosidad de dónde se originan las ideas, de dónde se originan los conceptos, de dónde nació la matemática, los números, cuáles fueron estas primeras civilizaciones, cómo evolucionó la humanidad, cómo evolucionó la vida en el planeta Tierra, y cómo nació todo desde un punto llamado singularidad para formar un universo entero. Así que desde ahí tenemos que motivar y enamorar los niños de todo este conocimiento. Bueno, pero él nos dice que vivir conscientemente es muy ligado a la autoestima. Entonces, mira, yo puse acá estos dos árboles. Uno que nutre el narcisismo, que tiene que ver, el narcisismo
tiene que ver con la fragilidad del ser, yo diría, porque tiene que ver con una persona que no tiene autoestima y que está demasiado centrada en sí mismo. Entonces es una persona egoísta, arrogante, que tiene un estilo agresivo en su forma de relacionarse con otro, que quiere dominar al otro, que tiene una autopercepción distorsionada, que tiene una necesidad de atención, que muestra envidia y una falta de empatía. Y él lo que dice que cuando una persona tiene una autoestima impecable o que la ha trabajado o que ha revisado su tejido de vida y ha trabajado las mallitas sueltas que tenemos por ahí por sufrimientos emocionales que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, por habernos sentido pasado a llevar o abandonado o lo que sea. Todo lo que puede haber afectado nuestra autoestima, nosotros como adultos, sobre todo adultos que educamos a otros, tenemos que revisar nuestro propio tejido, nuestra propia historia para lograr una buena autoestima sin soberbia, porque la autoestima no tiene que ver con soberbia. Ya, él insiste mucho en esto. No, y todo lo que tiene que ver con soberbia o con narcisismo o con egocentrismo, con egoísmo, no tiene que ver con autoestima. ¿Ya? Así que la autoestima para él es, primero, compasión, colaboración y cooperación con otro, autoconocimiento, relaciones con otro satisfactoria, porque una vez que uno avanza en el autoconocimiento, mejora las relaciones con otros. Humildad, empatía, asertividad. Hoy día en la sesión, un compañero Luis nos dice, pero de tanto leer libros y todo, a veces uno cae en soberbia y que uno está condenado a aprender a lo largo de toda la vida. Y más uno lee, más uno estudia, más uno aprende, más se da cuenta que no sabe casi nada, comparado a todo el conocimiento de todo lo que existe. Entonces, el conocer también, como decía María Montessori, nos tiene que llevar al autoconocimiento, eso es el fin último. Más uno se da cuenta y toma conciencia, también se conoce cada vez mejor. Y es bonito porque cuando habla de autoestima, habla también que uno acepta los errores. Miren lo que dice. Cuando somos lo suficientemente sabios como para basar nuestra autoestima en ser racionales, conscientes, en tener integridad en lugar de tener razón, somos capaces de reconocer la situación y corregir un error no representa para nosotros haber caído en un abismo, sin alcanzar la necesaria altura desde la que nos sentimos orgullosos de nuestro esfuerzo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tenemos que traspasar a nuestros alumnos y alumnas. Y también habla de presencia plena, el mindfulness que está tan de moda. ¿Por qué? Porque es necesario trabajar la conciencia desde ahí, desde esta presencia plena, de conectarnos, de vincularnos y de estar en el momento y en el espacio. Porque hoy en día estamos acá con otros, pero a través de la tecnología, a través del celu, nos desconectamos con demasiada facilidad. Entonces, en términos generales, dice él, se considera que en el mundo en que vivimos se precisa un nivel mucho más alto de conocimientos, de educación y de habilidades que en el pasado. Lo que no se comprende con tanta claridad es que también se precisa un nivel mucho más alto de autoestima, responsabilidad y mentalización. Y a la mentalización, él le llama en el fondo a la presencia plena y al mindfulness. Es mentalizarte, hacerte presente en el momento y en el espacio para cobrar conciencia. Y cuando él habla de conciencia
mira, yo lo voy a leer como lo leí ayer en la clase. Es ¿qué significa trabajar conscientemente? ¿Qué significa amar conscientemente? ¿Qué significa educar conscientemente? ¿Qué significa participar conscientemente en el proceso de nuestra evolución personal? Es estar. La palabra es estar en conciencia. Y ahí vamos a tener la respuesta a esta pregunta que nos hizo recién. Ser consciente también de nuestras ideas y de sus orígenes. Yo puse un poco estas 3 láminas porque a veces uno durante siglos y en forma colectiva hemos creído en cosas, en mitos, hemos tenido como humanidad creencias que eran erróneas. Entonces es importante también reflexionar acerca de nuestras creencias o nuestras ideas. Por ejemplo, cuando uno está convencido de algo, es bueno hacerse estas 2 preguntas. ¿Cómo llegaste a esta conclusión? ¿Cuáles son las percepciones, experiencias y razonamientos sobre lo que se basan tus creencias? Importante hacer la reflexión. Otra compañera ayer en clase, Marisol, dijo, pero necesitamos creencias. Obvio, sí, tiene razón. No es que todas las creencias que tengamos no tengan razón de ser y nos permite avanzar también. Y nos permite tener convicciones, ¿cierto? Pero al mismo tiempo es bueno siempre hacerse estas preguntas. Y una vez que uno ya contesta esta pregunta, el nivel de conciencia aumenta, ¿sí? Y puede que tengamos la misma creencia que antes, pero la tenemos más consciente. A veces los adultos consideramos normal aquello que representa un nivel de inconsciencia absolutamente inaceptable, cuando en realidad deberíamos preguntarnos, ¿en qué me fundamento para mantener este punto de vista? Si continuamos pensando abiertos a la realidad y no estamos a la defensiva, más pronto que tarde llegaremos a reconocer nuestros errores. Y nos cuesta reconocer errores. Bueno, nos dice el autor que más aumentamos la conciencia y la autoestima, menos será difícil reconocer los errores o de repente cambiar de paradigma o reflexionar acerca de nuestra creencia para validarla o transformarla. La próxima semana es infaltable esta clase. Por favor, nadie falta. Tiene que ser un récord en participación. La próxima semana vamos a hablar de las necesidades fundamentales del ser humano. Un gran tema montessoriano, muy gran tema, un tema central que ha ido evolucionando obviamente. Por ejemplo, el autor que estamos trabajando o acerca del cual o con el cual estamos reflexionando, Nathaniel Branden la llamó las necesidades esenciales. Es súper bonito porque de las necesidades, obviamente las necesidades fundamentales del ser humano deberían ser las necesidades esenciales del ser humano también. Dice él que si aportara un 5% más de conciencia a mis necesidades más esenciales, aprendería a reconocerlas, me cuidaría mucho, no estaría tan confundido, confundida, no estaría tan enfadado o enfadada con los demás por no adivinar mis necesidades y tendría que enfrentarme a mi soledad. ¿Ya? Bonito, como palabra del final. Yo agradezco a Nathaniel Branden, le recomiendo su libro. Como dije ayer, algunos lo toman como libro de autoayuda, pero yo siento que el libro que se llama El arte de vivir conscientemente va más allá, como los libros de Patty May, dije ayer, que a veces son considerados de autoayuda, te ayudan sí a reflexionar y todo, pero van más allá. Así que de todas maneras, estos autores son muy recomendables.
pero el que viene ahora, le voy a decir que por su forma de criticar el sistema del cual somos todos partes y que a veces nos agotamos y a veces uno dice, pero ¿por qué? Yo quiero salir de este sistema, quiero ser autosustentable. Bueno, él nos explica cómo llegamos a este punto. Es muy agudo, a veces negativo, pero ahí le vamos a interpretar. Él es uno, nosotros somos otro, pero yo creo que uno de mis autores favoritos, lejos, lejos, me encanta, Byung-Chul Han. Hay dos libros, no sé muy bien con el cual vamos a trabajar la semana próxima, pero sería entre El Prometeo Cansado y La Sociedad de la Transparencia, que son son libros chiquititos, pero por Dios, que son densos. Es denso ahí Byung-Chul Han. Es coreano, pero vive hace muchos años en Alemania, donde él reside ahora y donde escribe todos estos libros. Es un filósofo, sociólogo, ojalá le guste. Voy a ver lo que encuentro como material, no sé si hay material disponible en la web, y si no, comprar uno de estos dos libros, yo se lo recomiendo. Ya, así que digan a sus conocidos, a sus círculos, porque hoy día, digamos, bueno, ayer, en la clase de educación cósmica relacionada con el origen y la historia de la matemática, faltaron mucho porque escucharon la palabra matemática. Y no, pues la semana próxima, el próximo jueves, no puede faltar nadie. Tiene que ser un récord de participación la semana próxima, porque vamos a hablar de necesidades fundamentales, esenciales, de derechos humanos, de Naciones Unidas, de problemáticas mundiales. Vamos a aterrizar en el siglo XXI para una reflexión que ninguna persona puede educar sin haberse detenido ahí, ¿ya? Así que los espero el próximo jueves.